Muy buenos días todavía. En nombre de las mujeres de nuestro país, se abre la sesión de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género. Estamos con una citación también de audiencias de esta sesión de Comisión de Mujeres e Igualdad de Género. Secretaria, por favor, si nos puede leer la tabla. Presidenta, respecto de la cuenta, solamente recordar que las y el integrante de esta comisión están invitados a la sesión de las comisiones de Educación y Salud Unidas, que se va a celebrar hoy día, a las 14:30 horas en la sala 8, para iniciar el estudio del proyecto que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa de las personas con la condición del espectro autista. Era para recordar que hoy día a las 14:30, sala 8. Y Presidenta, respecto de la tabla, están invitadas hoy día a exponer su opinión sobre el proyecto de ley de responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos de Comunidad Mujer, su directora ejecutiva, señora Alejandra Sepúlveda, de la ONG Acción Mujer y Madre, su vocera, señora Virginia Palma, y de la entidad Administración Colectiva Resistencia Materna, la señora Patricia Marambio. Muchas gracias, Presidenta. Antes de comenzar las sesiones de presentación de las tres organizaciones invitadas, asumimos la información que nos entrega la secretaria para poder estar en las sesiones conjuntas de tramitación de la ley más conocida como la ley de autismo. Hay un interés muy importante de muchas organizaciones, de familiares de personas TEA, pero también un interés muy en particular de poder dotar en esa legislación las situaciones de las mujeres madres cuidadoras, que es un poco también lo que queremos rescatar como comisión en dicha tramitación. Así que asumimos esa invitación con mucho gusto. Mientras tenemos en este minuto conectada a la ONG Mujer y Madre, a Virginia Palma, mientras se conectan las otras dos organizaciones, le vamos a pedir a Virginia, y saludo también en este minuto a Camila de la Maza, jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que nos acompaña. Y le damos la palabra a Virginia Palma para que pueda presentarnos su exposición sobre estos boletines. Virginia. Buen día a todos y todas. Por su intermedio, Presidenta, agradecer esta invitación. Veo que efectivamente estamos en la línea de trabajar con las organizaciones sociales y eso, al menos por nuestra parte, desde la organización ONG Acción Mujer y Madre, lo agradecemos bastante porque creo que siempre tenemos, si bien quizás no una mirada experta, como en otras comisiones sí las hay, que llegan abogadas o personas ligadas a los temas que pueden dar una opinión mucho más centrada en la expertise. Creo que las organizaciones sociales damos o aterrizamos esa información a la realidad, a lo que vivimos día a día, las mujeres que, en este caso y en la materia que hoy nos convoca, hemos tenido que estar viendo el pago de las pensiones de alimentos. Nosotras como organización hemos tenido acceso a ambos proyectos que van en la misma dirección, la moción presentada por el Ejecutivo a través de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género y también la presentada por las senadoras. Ambos apuntan a lo mismo, a buscar un mecanismo efectivo del pago de pensión de alimentos, lo que para nosotros es la expectativa que teníamos hace tanto tiempo, es al fin lograr sentirnos que estamos siendo escuchadas y que se está valorando el tema del no pago de las pensiones de alimento como una causal más de violencia hacia las mujeres y, por supuesto, y en primer lugar, hacia los niños, niñas y adolescentes a quienes se les ve limitado un derecho que es completamente irrenunciable, es
para ellos y para ellas imprescindibles, puesto que estamos hablando de algo tan básico como la manutención de los propios hijos para que puedan desarrollarse íntegramente. En esto, nosotras quisiéramos destacar, hemos realizado un comparado y hemos visto que la moción que parte desde las senadoras, de la iniciativa de las senadoras, aborda directamente el que se pueda establecer los fondos de pensiones para el pago total de las pensiones de alimentos. Mientras que vemos que el proyecto de ley emanado desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género amplía un poco más este tema, buscando establecer primero qué mecanismos o qué recursos, más bien, qué recursos tiene el deudor o la deudora para dejar como última ratio el que se retengan fondos de los fondos previsionales, se retengan estos dineros de los fondos previsionales. Eso nos parece interesante, toda vez que desde nuestra organización hemos apoyado, estuvimos presentes en la discusión de los proyectos de retiro de los fondos, de los retiros del 10%, donde se incluía por primera vez esta posibilidad de retener deudas de pensión de alimentos. Pero, no obstante, estamos muy en la línea del gobierno, que nos establece que efectivamente los fondos de pensiones no son. La finalidad no es que sean para hacer pago de deudas o paliar, por ejemplo, la crisis económica que hoy vive el país y que también podríamos hablar de una crisis derivada de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial. Por lo tanto, en esa línea nos parece muy positivo que se busquen ciertos mecanismos antes de llegar a los fondos de pensión de alimentos, a los fondos previsionales del deudor o la deudora, sin descartarlo, por supuesto. Creemos que está muy bien pensado ese mecanismo. En resguardo, y para comenzar también, ya haciéndonos cargo también de lo que queremos transitar, que es llegar a una modificación, a un fondo más solidario que tenga que ver con las pensiones de los jubilados, las pensiones de vejez, etcétera. Porque si cambiamos el foco a un sistema que sea solidario y que sea efectivamente para la vejez, lo normal es que también actuemos en esa dirección. O sea, busquemos primero unos mecanismos que establezca que el deudor se haga cargo del pago o de lo que adeuda con fondos propios y como última circunstancia, como última ratio, llegar efectivamente a los fondos previsionales, pero de una forma casi excepcional. Esto, como decía, no solo buscando la protección de los niños, niñas y adolescentes y de las madres que, por supuesto, hemos estado constantemente dando esta lucha de las pensiones de alimento y el no pago de estas, sino también haciéndonos responsables de la situación actual y de lo que estamos buscando actualmente los chilenos y chilenas, que es la modificación del sistema de pensiones previsionales y de la forma en que nuestros jubilados y las personas mayores también van a enfrentar el momento de su retirada de la vida laboral. Por lo tanto, principalmente queríamos hacer esa acotación. Reitero que nos parece una iniciativa muy interesante el que de una vez por todas ya se haga una medida más efectiva de pago de pensión alimenticia ya de los años hasta ahora, que llevamos años diciendo no era suficiente nada, no nos venían a solucionar el problema real, que un hombre vaya 15 noches con reclusión nocturna por el hecho de ver pensiones de alimentos se había vuelto hasta una burla para nosotras. Por lo tanto, estaba el problema. No tenían que levantarse, ir al colegio, comer, transportarse, vestirse, etc. Por lo tanto, consideramos que estos proyectos ambos van en la dirección de solucionar el problema
pero a la vez hacerse responsable de que efectivamente terminemos con este discurso de que efectivamente los fondos previsionales son únicamente individuales, que podemos hacer uso de ellos de una forma un poco, quizás con una falta de criterio muchas veces, o cambiándole totalmente el foco que tienen, que es el de resguardar las jubilaciones. Por lo tanto, me parece perfecto que sea incorporado el que primero se busquen ciertos mecanismos para establecer el pago y que luego como última ratio se establezca el retiro de los fondos previsionales de los deudores o deudoras de alimentos. Eso, Presidenta, es por nuestra parte lo que principalmente pudiésemos aportar, entregarles estadísticas o hablarles de respecto a lo que vivimos día a día. Yo creo que ya es redundar. Entiendo que ustedes lo saben perfectamente. He podido trabajar con varias senadoras que acá estoy viendo, a las quienes también agradezco el que hayamos sido escuchadas en otras circunstancias, y me consta que ustedes conocen la realidad que vivimos los hogares monoparentales, donde las jefas de hogar nos hacemos cargo de los hijos e hijas sin el apoyo económico de los padres. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por su exposición y valoración de tanto la moción como el mensaje presidencial. Vamos a dar paso a las 3 exposiciones al mismo tiempo para después darle la palabra a las senadoras y senadores, por si acaso. Así que les pido que quien exponga se quede también hasta el final para poder recibir esas preguntas, Virginia, ¿ya? Para que pueda esperarnos, por favor. Continuamos ahora con Alejandra Sepúlveda, representante de Comunidad Mujer. Si nos puede hacer su exposición. Muy bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias, Presidenta, por considerarnos en esta sesión. Quisiera preguntar si puedo compartir pantalla para mostrarles una presentación o simplemente conversamos. Secretaria, si le pueden dar el enlace para compartir. Ahí, Alejandra. ¿Se puede ver entonces? Estamos viendo. Ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como ya les decía, el poder agradecer la posibilidad de exponer y compartir con ustedes algunas ideas. Yo creo que la principal de todas es que el no pago de pensiones de alimentos es violencia económica. Así está definido en el proyecto de ley de violencia integral que actualmente está en tramitación. Y en ese sentido destacar la importancia, en primer término, de que ese proyecto pueda ser tramitado y aprobado lo antes posible. Y aquí comparto con ustedes una definición de violencia económica precisamente incorporada en el proyecto de violencia integral, que dice que toda acción u omisión intencionada y arbitraria ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, que se lleva a cabo con afán de ejercer un control sobre ella y que se manifiesta en un menoscabo injusto de sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijos e hijas. Entonces, estamos aquí frente a una temática de violencia económica. La siguiente, por favor. ¿O soy yo la que tengo que pasarla? Bueno. Y en definitiva, pudimos conocer la magnitud del menoscabo de lo que todos conocemos como papitos corazón, gracias a un hallazgo público que surgió en la pandemia y que fue el retiro del 10% de las AFP, que efectivamente fue desenmascarando esta problemática soterrada y bien dramática que enfrentan las mujeres, y no solo las mujeres, sino que las familias y los hijos e hijas de estos papás que no se hacen responsables de la manutención de sus hijos. Siguiente. Bueno, y en ese sentido solo compartir con ustedes, me imagino que estas cifras ustedes las tienen, pero en la Superintendencia de Pensiones, en relación a las deudas de alimentos, hasta el 6 de mayo, los tribunales de familia habían autorizado el pago de
627.263 liquidaciones, de las cuales el 93,7% están al día, o sea, falta algunas pocas todavía por pagar. El pago promedio por liquidación fue de 1.063.931 pesos, mientras que el total movilizado por este concepto alcanza los 724 millones de dólares. ¿Ya? Y ahí, bueno, también está la cifra de cuáles son las AFPs que más han realizado estos pagos de dinero por la vía administrativa. Siguiente. ¿Qué comentarios me surgen en primer término? Que efectivamente sin medidas coercitivas más fuertes es imposible, prácticamente imposible, lograr que la mayoría de los padres alimentantes cumplan con sus obligaciones. Lo que hemos conocido históricamente es que se han convertido en verdaderos maestros de la ilusión, y ahí simplemente citar una cifra que entregó la diputada Carolina Marzán del PPD, que es autora del proyecto de ley que prohíbe a los deudores de alimentos postular a cargos de elección popular. Todo esto a raíz de las elecciones presidenciales pasadas y el caso de Franco Parisi. Y la cifra que ella comparte es que tan solo un 16% de esos padres deudores de alimentos pagaría la deuda, ¿ah? Cuando no se media con ese tipo de medidas coercitivas. Y en ese sentido hay que destacar positivamente la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que está a cargo del Registro Civil, porque ha sido una iniciativa importante para darle visibilidad y normar procedimientos para incorporar mecanismos de cobro efectivo, ¿no? de las pensiones de alimentos, y es algo que se ha visto con buenos ojos en el Poder Judicial. Chile sigue muy al debe en la protección de niños, niñas y adolescentes y sus madres que hacen frente a estas responsabilidades solas, y en ese sentido es bien importante ponerse al día respecto a todas las normativas que tienen relación también con esa protección de niños, niñas y adolescentes en Chile, y una protección que también corresponde a la eficacia de las políticas públicas que se puedan incorporar desde el nivel del Estado. Entonces, respecto de esto, siguiente por favor, no sé si estoy pasando yo o quién, pero bueno, aquí está el listado que me pareció bien importante rescatar para recordar de cuáles son las medidas que se pueden adoptar para asegurar el pago de la deuda de alimentos a partir de este registro de deudores. Está la retención de la devolución de impuestos, la retención de parte de los fondos de un crédito bancario que pide el deudor por 50 UF o más. Si el deudor vende un vehículo o una propiedad, se puede impedir la inscripción del traspaso si no se pagan los alimentos adeudados. Se le puede negar la licencia de conducir y el pasaporte, la retención de remuneraciones, en este caso de gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil, la inhabilidad para recibir algunos beneficios económicos o bonos del Estado, retenciones de remuneraciones para el pago de la deuda y pago de la deuda por la indemnización por años de servicio al deudor despedido al momento de emitirse su finiquito. Las deudas por pensión de alimentos serán prioritarias en los procedimientos judiciales de ejecución, es lo que hoy día está vigente a partir de la creación de este registro de deudores. Y en ese sentido, ¿qué es lo que vemos respecto al proyecto que estamos comentando hoy día? Precisamente algo que comentaba la persona que expuso previamente. Efectivamente, el proyecto define como una medida de último ratio el ordenar la retención de los montos adeudados de los fondos previsionales acumulados en las cuentas de capitalización individual, ¿ya? Nosotros creemos que es un riesgo para el proyecto que se siga considerando el cobro vía fondos de pensiones. Y básicamente vemos dos tipos de riesgo. Uno, que se pueda prestar a fraude. Estuvimos conversando con varios abogadas expertas en derecho de familia que litigan este tipo de problemáticas, y un riesgo que veían es efectivamente que se pudiera simular acuerdos de alimentos y deuda para poder sacar esos fondos de las AFP. Y en segundo término,
En caso de que efectivamente esto fuera real, y que probablemente la mayor parte de las veces es muy real, también hay que recordar que los hijos deben alimentos a los padres también. Entonces, fomentar que estos retiros de fondos también produce a largo plazo el que existan padres viejos, sin recursos, empobrecidos, y que puedan en el fondo básicamente tener el efecto de mutar una deuda por otra, básicamente trasladar el problema después a los hijos de esos padres. Entonces, en ese sentido, hemos pensado que quizás una propuesta alternativa a conversar, por supuesto, es cómo lograr que el Estado se convierta en un pagador subsidiario y en un principal persecutor de la deuda por su posición privilegiada para hacerlo. Y ahí hay algunas experiencias interesantes que se han producido en otros países, por ejemplo, y el caso más reciente, Francia, que lanzó un servicio gubernamental para pensiones alimentarias que tiene la autoridad para sacar, por ejemplo, dinero de las cuentas bancarias de padres que no pagan las pensiones de alimentos de sus hijos e hijas. Bajo este sistema, cualquier padre o madre o padre, puede solicitar el servicio sin importar si la otra parte está en desacuerdo. Y una vez entrado eso en vigor, el servicio maneja los pagos hasta que los hijos cumplen 18 años. Es una medida que previene las presiones financieras y las amenazas de parte de padres irresponsables. Yo quiero comentar aquí, ustedes se acordarán que cuando empezó todo este tema del retiro de los fondos y la retención de los fondos para pago de alimentos, también muchas mujeres expresaron su temor y a veces su vivencia de algunas amenazas que estaban recibiendo de parte de estos padres que tienen la obligación de ser padres alimentantes, de no realizar estas denuncias so pena de amenazas de efectos negativos para ellas y para sus familias. Entonces, en el sentido, más que nosotros tener una respuesta correcta, porque por supuesto en estos temas realmente es difícil tenerla, sí creemos que hay un riesgo de seguir echando mano a estos fondos previsionales y se podría pensar en cómo perfeccionar la ley para que sea el propio Estado el que pueda tener en el fondo un rol persecutor mucho más activo, dada por supuesto su posición privilegiada y sobre todo también su acceso a información que las propias madres y las familias en estricto rigor no tienen, ¿no? Así es que eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la exposición. Queremos dejar ahora en representación de la organización Somos Colectiva Resistencia Materna Chile, a Jessica Castillo, quien viene en representación de dicha organización. Jessica. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy en reemplazo de mi compañera Patricia Marambio, ella no se pudo presentar por problemas de conexión. Nosotros somos Colectiva Resistencia Materna Chile, una agrupación de madres proletarias que en gran porcentaje maternamos solas sin redes de apoyo. Trabajadoras del mercado informal, donde todos sufrimos violencia económica, además de otras como psicológica, física, sexual, institucional, vicaria y social. Hemos estado frente a una pandemia no solo de irresponsabilidad, sino de indolencia parental, desde hace mucho tiempo ante el surgimiento del COVID. El tema que hoy nos convoca y al que se han referido ya otras mujeres y profesionales en esta ocasión, no se trata solamente de saldo faltante en una cuenta, no es sobre la suma de boletas mensuales que junto a una liquidación de sueldos sirvieron para fijar un monto estandarizado que hoy se encuentra en una brutal mayoría impago. El tema que hoy nos convoca es poder dar a conocer a esta comisión las múltiples maneras que tienen los deudores de alimentos para evadir el pago, antes de que esta sea una ley justiciera llena de mecanismos nominales, fáciles de evadir en la práctica, tales como las leyes que permitieron con sus vacíos que la deuda alcanzara un 84%. Debemos entonces señalar que, para no repetir la historia, es necesario aplicar mecanismos específicos que no queden a criterio del momento cuando las instituciones bancarias y FP no cumplan los plazos.
Es importantísimo que cuando hablamos de pago efectivo sea posible agregar los bienes inmuebles que los deudores han acumulado y solventado sobre la precarización de sus hijas e hijos. Los deudores son expertos en movimientos rápidos a la hora de ocultar bienes y dinero. Necesitamos que el tribunal sea más veloz, eficaz y oportuno, que congele todo tipo de movimiento en cuanto exista una liquidación de deuda, impidiendo que cualquier ingreso desaparezca antes de que la burocracia logre detectarlo. Es por eso imperante que los tribunales de familia cuenten con herramientas adecuadas y perspectiva de género. Las multas que contempla el Código de Procedimiento Civil son rara vez decretadas por tribunales ante el vencimiento de los plazos para informar, responder oficios y concretar el pago por parte de las instituciones. Por eso pedimos que el mecanismo de solidaridad en el pago se encuentre condicionado de manera explícita ante el no cumplimiento de los plazos establecidos para evitar el ciclo infinito de oficios y plazos vencidos al que nos somete el tribunal cuando nos decreta una sanción inmediata, convirtiendo el pago de pensión de alimentos en una ansia de resistencia emocional que muchas madres precarizadas terminan perdiendo, abandonando los procedimientos de cobro. Si logramos subsanar estos recovecos en donde se instala la comodidad de los deudores, por fin lograré que se pague una deuda histórica, no solo en dinero, sino en humillaciones y violencias asociadas que hemos vivido las mujeres por generaciones, al atrevernos a intentar defender el derecho de alimentos de nuestras hijas e hijos. Con una ley completa que cubra todos los frentes y agote todas las instancias hasta lograr el pago, estaremos saldando la deuda ética que tiene el Estado con las mujeres de Chile. Estaremos por fin devolviendo la vergüenza a quien le corresponde. Buscamos voluntad política e inyección en recursos para lograr ejecutar estas leyes y así dejar de exponer a las madres a la victimización, desprotección, burocracia y lograr recuperar las deudas históricas y deuda por pensión de alimentos, que son un derecho de todos los niños y niñas según el Tratado Internacional de los Derechos de los Niños. Es importante destacar que nuestro trabajo va de la mano con todas las madres que forman parte de nuestra colectiva, ya que somos nosotras las que deambulamos por los tribunales con un nudo en la garganta y el grito atrapado sin lograr aún entender cómo es posible que ninguna ley y gobierno hasta hoy dé una solución y justicia real a la violencia económica que viven miles de mujeres en hogares monomarentales, madres cuidadoras, madres en discapacidad, madres con hijas e hijos en discapacidad, madres en su totalidad criando en completo abandono, violencia y desolación. La desesperanza aprendida es la que lleva a muchas a no demandar, a dejar las causas votadas. Es por eso que también es importante modificar la presentación de las deudas de la prescripción de las deudas de pensión de alimentos, porque cada vez que una madre llega a nosotras desolada, frustrada, sin dinero para poder pagar el arriendo, comprar mercadería, útiles, atención médica oportuna, es que donde toda la ira, rabia y fuego que nos levanta día a día para luchar por y para todas nosotras con nuestras hijas e hijos, es decirles, no bajen los brazos. Estamos luchando para que podamos vivir en paz, justicia, protección, reparación y en dignidad. Nos han robado años de vida, nos han precarizado, nos han sobreexplotado, nos violentan día a día y debemos seguir sonriendo para nuestras hijas e hijos, con una mirada al futuro desolador, sin sueños, sin proyectos, solo sobreviviendo. Además, solicitamos que todo proyecto de ley en cobro de pensión de alimentos debe tener un rector absoluto de responsabilidad del Tribunal de Familia y no depositar en nuestros hombros nuevamente la responsabilidad, obligación de investigar y retener los fondos, porque eso nos expone nuevamente a nuestro agresor. Llevamos años siendo violentadas por ser las cobradoras que nos aburren nunca de fastidiar a estos pobres deudores. Aquí, por ejemplo, del ejemplo de enjuiciamiento moral que debemos tolerar cuando son ellos quienes nos coartan para surgiendo ellos a costa de nuestros niños y adolescentes y de nosotras mismas, donde además todas sabemos que los gastos y necesidades de nuestras hijas e hijos jamás son cubiertas al 50 y 50%, tanto por las personas paupérrimas que además no pagan y porque existe un patrón de conducta en que los genitores de hacer abandono paterno de nuestros niños y niñas. Es parte del cambio cultural que necesitamos de manera urgente cambiar y educar. Punto aparte, debemos informar a las presentes que llevamos años trabajando en 4 petitorios para paternar en dignidad. 4 petitorios que esperamos sean proyecto de ley.
Hace 3 semanas presentamos nuestro proyecto de ley de abandono paterno, donde uno de los puntos clave es que todo genitor abandónico y o deudor sostenido en el tiempo no podrá ejercer ninguna acción legal con la finalidad de obtener pensión y o exigir algún beneficio económico de sus hijos e hijas, ni en la vejez ni en caso de invalidez, aun cuando esa deuda haya sido saldada a la fuerza por mecanismos de apremios y retenciones que contempla el marco legal para deudores que han ejercido violencia económica y o abandono paterno en contra de sus hijos, hijas y adolescentes. A pesar de todas las violencias y abandono y precarización, estamos aquí luchando para cambiar todo esto. Buscamos armonía, paz, desarrollo integral de nuestras hijas e hijos para forjar un futuro más justo, solidario y equitativo. Y por último, decirle a nuestras compañeras que vuelvan a soñar, vuelvan a planear un futuro. Lograremos vivir libres de violencia junto a nuestras hijas e hijos y poder decir, por fin triunfamos, todas juntas. Somos Resistencia Materna, luchando por dignificar la maternidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por su importante exposición. Antes de dar la palabra a las senadoras y senadores, quiero reiterar el agradecimiento a las 3 organizaciones que han hecho su exposición hoy. El proyecto o los boletines refundidos que nos convocan hoy día son de una importancia tremenda, lo atestiguan todas las organizaciones que han venido a exponer en el día de ayer y hoy. Nuestro país no puede seguir permitiendo la violencia económica, la violencia psicológica, la falta de manutención para los hijos, las hijas y también para las madres que deben llevar adelante, digamos, sus vidas sin esa manutención. Estas son mociones y mensajes que intentan indudablemente saldar las deudas que como país tenemos en esa crianza y en contra, digamos, de estas violencias. Así que de verdad agradecerles a las 3 organizaciones que están hoy, a las 5 organizaciones que estuvieron ayer por las exposiciones que hacen. Antes de dar la palabra, quisiera solamente plantear un par de preguntas. Las vamos a hacer todas, ustedes las anotan y nos pueden responder después en una ronda de opiniones, por favor. Yo quiero preguntar a Jessica, no sé si por la rapidez que leíste justo esa parte, no te entendí muy bien, cuando hablas del mecanismo de solidaridad frente al pago que opere por... no entendí si era antes de la fecha de cumplimiento o no. Si nos pudiera repetir esa parte, por favor, para una mayor explicación. Y en segundo lugar, si Alejandra Sepúlveda, Comunidad Mujer, ve dentro del tanto el mensaje como la moción, porque ambos plantean ya sea como medida ordinaria o ya sea como última ratio el pago vía fondos de pensiones, si la única alternativa es por la vía de que el Estado se haga cargo de forma solidaria de este pago, o tienen alguna otra propuesta intermedia, digamos, ¿no? que complemente, no necesariamente que reemplace. Esas son mis 2 preguntas. Senador Sangüesa, senadora Carvajal, ¿tienen preguntas? Senador Sangüesa, ¿tiene algún comentario o pregunta? Por favor. Gracias, Presidenta. Primero, agradecer a las organizaciones que llevan tanto tiempo en esto y que, gracias al esfuerzo de cada una de estas organizaciones, finalmente vamos avanzando. Queda mucho camino para generar finalmente el cambio cultural que necesitamos, donde hombres y mujeres podamos convivir como corresponde y no tengamos estos abusos que históricamente hemos tenido y que han ido en desmedro finalmente de la mujer en nuestro país. Y efectivamente la violencia, y eso nos tocó discutirlo en la Cámara de Diputados, la violencia económica es un tipo de violencia y quedó tipificado de esa manera. Hemos avanzado y una de las expositoras mostró los puntos en que hemos ido avanzando. Pero sin duda, y que es lo que quería, con lo que quiero terminar, es que todas estas medidas son finalmente parches. El tema de fondo hoy día
es que hay una cantidad tremenda de pensiones que no se pagan. Entonces, a mí no me gusta legislar y que quede como una ilusión finalmente, porque una de las expositoras dijo que los deudores de pensión alimenticia son maestros de la ilusión, ¿ya? Cuando yo tipifico en la ley y voy a decir que finalmente el último arriato va a ser el fondo de pensiones, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar un incentivo a no ir teniendo recursos en el fondo de pensiones. Entonces, esto que hoy día funcionó por la sorpresa que significó en un minuto los retiros de los 10%, y eso permitió recaudar una cantidad importante de recursos para el pago de las pensiones alimenticias, va a ser irreal en el futuro, porque obviamente que eso va a generar un desincentivo hacia que las personas efectivamente tengan recursos en sus fondos de pensiones. Y por las exposiciones de ayer, y alguien también lo mencionó, hay un tema que no es menor, que es que esto se puede instrumentalizar para coludirse y sacar recursos de los fondos de pensiones. Eso por un lado. Pero también lo que pasa al final, esto es lo que estamos viviendo hoy día, pero esas personas que no pagan una pensión alimenticia hoy, el día de mañana van a ser adultos mayores. Si no tienen ahorro en sus fondos de pensiones, va a ser finalmente el Estado el que le pague la pensión a esa persona, ¿ya? Entonces, es el Estado el que va a terminar subsidiando a la larga este pago de pensiones. Y ahí yo comparto, y lo he planteado en varias oportunidades, nosotros tenemos que tener un camino donde sea el Estado el que realice el pago directo y evitar este periplo que tantas miles de mujeres llevan en los tribunales para lograr finalmente esos recursos que son para sus hijos. Si queremos recobrar efectivamente la dignidad de las mujeres chilenas y de las familias, porque esto no es solamente, no tiene que ver con la mujer, solamente tiene que ver con la familia, con esas madres y esos niños, tenemos que hacer que el Estado asuma la responsabilidad. ¿Me pueden decir que esto es un desincentivo a que la gente pague la pensión alimenticia? El Estado tiene muchas más herramientas que un ciudadano común y corriente para lograr la recaudación. Pues yo creo que el camino es hacia que el Estado, buscando cómo ha operado en otros países, hay mínimos y máximos que se establecen como pensión. No necesariamente va a ser lo que la demanda o el tribunal haya establecido, sino que esto permite paliar y terminar finalmente con este sufrimiento que tienen esas familias mes a mes porque no saben si les van a llegar los recursos. Yo creo que es la oportunidad de avanzar. Esto finalmente termina, claro, va sumando elementos como el registro de deudores, como las diferentes medidas de apremio, pero no soluciona el tema de fondo. Y además, cuando las cifras nos dicen que la mayoría de las pensiones que están impagas son de estrato socioeconómico medio bajo, donde si nosotros somos capaces de cruzar, y ahí a lo mejor el Ministerio puede lograr tener esa cifra, y podríamos solicitarlo a través del Ministerio de la Mujer, es cuántos de esos deudores de pensión alimenticia no tienen nada de fondos en sus fondos de pensiones. Porque suena muy bonito el proyecto, pero yo no sé qué tan efectivo va a ser. Creo que sí, el tener la posibilidad de primero ir hacia los instrumentos financieros es un avance tremendamente positivo. Y una de las indicaciones que voy a presentar es que también se extienda a los APB. Recordemos que hay varias personas que retiraron desde sus fondos de pensiones por el temor a que sean expropiados en el futuro y los transformaron en APB. Por lo tanto, voy disminuyendo el fondo, pero se resguardaron en el APB. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senador. Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. Saludar a los colegas senadores, senadoras. Por supuesto, saludar a la representante de nuestro Ministerio de la Mujer, a Camila,
a los asesores y en particular a quienes han expuesto esta mañana. La verdad es que no puedo sino saludar con mucho cariño a Alejandra Sepúlveda, a saludar a Jessica Castillo, a saludar a Vicky Palma, con quien iniciamos un camino bien largo hace muchos años, hace como 7 años, en donde promovíamos no solo fórmulas, sino que también proyectos bien claros en el sentido de poder incluso generar al momento de contratar a alguien, ¿no?, una dirección fija a propósito de encontrar a los deudores, porque una de las falencias que había es justamente a quién le cobramos, porque eludir, ¿cierto?, con direcciones falsas, con omitir información, con cambiarse de domicilio, era obviamente y sigue siendo un elemento muy usado a propósito de en quién finalmente ejecutamos las órdenes judiciales y en quién en el principio de una demanda por lo menos teníamos para poder seguir o encontrar la primera notificación que exigía la ley debía ser personal, etcétera. Y ha pasado tanto tiempo y uno vuelve a punto cero. Lo digo porque más allá de que esto sea una forma de violencia de género sin lugar a duda, es una forma de violencia social, porque al final del día los niños no son patrimonio solo de los padres, son el futuro del mundo, de una sociedad y al cual todos nos debemos y tenemos el deber de garantizar condiciones mínimas de subsistencia. Sin contar, por cierto, que es un derecho humano obvio. Pero lo digo así porque, sin duda, que los mecanismos que hoy día tenemos son insuficientes. Yo valoro muchísimo también la expresión de Jessica Castillo, porque muchas veces lo que nos decían cuando nosotros hacíamos presente esto, es decir, cuando los tribunales escuchan a las madres, cuando para decretar órdenes, por ejemplo, se toma la consideración de una mamá que peregrina históricamente a propósito de poder cumplir esta obligación o poder hacer cumplir esta obligación. Entonces, cuando digo que es un tema social es porque siento que, y lo dijimos también, lo dijimos a propósito de esta ventana que se abrió como posibilidad, que fue bien efectiva, la retención de los recursos, porque significó también el avance que no teníamos objetivamente hablando y que ha hecho posible también el pago de pensión alimento, eso hay que decirlo. Pero sí quiero generar inmediatamente mi opinión en relación a lo que este proyecto contempla. Para mí, obviamente, no es suficiente. Se lo dijimos a la ministra, nosotros creemos que debe haber un capítulo especial, una ley especial, una glosa financiera que permita garantizar fondos para el pago de alimentos. Que a propósito de lo que aquí se ha dicho, vienen hace muchos años proyectos presentándose, me incluyo, desde la senadora Adriana Muñoz, de quien les habla, muchas otras colegas que han insistido en tener un pago por subrogación, es decir, que el Estado se haga cargo con un financiamiento que garantice el pago de alimentos para luego repetir y a través del Consejo de Defensa del Estado, la entidad que le estime necesario, conveniente, poder, ¿cierto?, perseguir a los deudores, porque es absolutamente imposible para una mamá llegar al cumplimiento total sin tener mecanismos, sin tener recursos, bueno, lo que ya conocemos y el diagnóstico que conocemos es imposible muchas veces. Entonces creo que aquí, sin duda, estamos al debe, y ya que está la encargada, digamos, la expresión ministerial aquí con Camila, creemos necesario reiterar aquello. Creo que aquí se requiere una ley que contemple justamente como capítulo especial garantizar, no sé si un fondo de garantía para el pago de alimentos, no sé si puede ser, obviamente, esto que generamos, ¿cierto?, una ley especial, pero lo que no podemos seguir haciendo es justamente abordando la temática como un caso o como una casuística independiente o particular de un determinado momento. Yo siento que hoy día el proyecto nos queda chico, creo que es un avance, es importante, yo lo vamos a apoyar, pues somos autoras además, pero necesitamos que aquí haya una propuesta de ley que permita generar mecanismos útiles, apropiados, eficaces, que coordinen no solo lo del Ejecutivo, lo que nos puedan proponer, sino que también que incorporen los tribunales. Aquí es cierto, cuando hay que hacer cumplimiento no solo de una resolución de esta materia, cualquiera que tenga que ver con violencia, tenemos un porcentaje de efectividad que es mínima. En algún minuto conformamos, a propósito de la violencia, elegimos una mesa y de cada 10 resoluciones judiciales, con suerte, 2 o 3 se cumplen. Y cuando se trata de medidas a veces urgentes, cuando hay personas en peligro de muerte. O sea, el incumplimiento de una resolución puede significar la vida o la muerte de una persona.
aquí puede significar también la mantención, la alimentación, la supervivencia de un niño. O sea, también convengamos en que esto tiene que generarse de una manera más amplia. Yo me quedo con eso. Creo que hoy día el proyecto obviamente soluciona una temática a propósito de lo que ocurrió en la contingencia, pero creo que no puede pasar más tiempo y creo que nosotros también como comisión presidenta debemos generar, no sé, si otra vez vamos a decir lo mismo, tal vez una mesa, un conjunto, una comisión de trabajo que genere prontamente una legislación que aborde esta temática de manera completa y en donde obviamente los organismos encargados y por supuesto nosotros desde el Senado tenemos que generar. A mí me parece que con eso me quedo y yo solo felicitar a las compañeras porque creo que aquí hay muchas hoy día que tienen expectativas concretas de ver que esto se haga realidad y como siempre lamentar que siempre seamos las mujeres cuando esto debiera ser también imbuido de hombres de bien que también asuman este desafío y estos no solo roles de defensa, de justicia que yo creo que muchos y muchas esperamos. Así que gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora Carvajal. Camila de la Maza, ¿quiere decir algo antes de darle la palabra nuevamente a las invitadas? Perfecto. Si les podemos dar la palabra nuevamente a las invitadas para los comentarios de los senadores o las respuestas a los senadores y senadoras que acabamos de hacer. Podemos partir al revés, si les parece, por la última expositora, por Jessica Castillo, luego Alejandra Sepúlveda y finalmente con Virginia Palma. ¿Les parece? Jessica. Ya, con respecto a la consulta de la senadora, se ve que cuando no se cumplen los plazos de pago, se menciona declarar a la institución como codeudor solidario de la deuda de alimentos, pero no se establece el cómo. Si lo solicita el alimentante, si queda a criterio del tribunal, si el tribunal puede o no modificar los plazos de pago, pidiéndole explicación a la AFP, a veces se echa mano del artículo 238 del Código Civil de Procedimiento Civil, pero este queda a criterio del juez. Porque cuando el tribunal decide su criterio y pide explicación a la AFP o al banco por no pagar, se genera este loop de oficio y vencimiento de los plazos sin que se aplique la sanción. O sea, por ejemplo, existe declarar a la institución como codeudor solidario sin pedir el pago de la deuda. Se decreta el pago con el plazo correspondiente. La institución no cumple. Alimentaria avisa al tribunal que no le han pagado. El tribunal le pide explicaciones de oficio a la institución y da un plazo para responder. La institución de nuevo no cumple el plazo. La alimentaria avisa al tribunal que no ha respondido y así sucesivamente pasa eso y no se establecen los plazos, no hay quien detenga este círculo vicioso de pedir explicaciones, de pedir respuesta y nunca termina y hay muchas mujeres que incluso ni siquiera han recibido la primera retención o el segundo de la AFP, porque está este círculo vicioso de tribunales y de las instituciones donde, como no están establecidos los plazos, se dan vueltas y la mujer sigue siendo violentada económicamente y no hay nada que hacer porque no tiene a quién acudir. A eso se refiere. Muchas gracias, Jessica. Alejandra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto del sentido de la oportunidad que habla Jessica es sumamente importante porque en el fondo el darle la responsabilidad a las mujeres de denunciar, de perseguir, de insistir, de seguir todo este circuito que se produce para poder en el fondo tratar de lograr el pago de las pensiones también le da tiempo a los deudores para esconder sus recursos. Eso es algo que se sabe que se hace, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, bueno, sabemos que eso es así. Entonces, de ahí que en el fondo uno de mis comentarios era que hoy día quien está en la mejor posición para poder ser el persecutor principal de las pensiones de alimentos es el Estado. Por supuesto, el Estado en concordancia con la realidad de cada una de las familias, pero me parece que seguir en el fondo responsabilizando en primer término a las mujeres para presentar estas demandas no solo las revictimiza, sino que hace que sea muy desigual también el escenario para ellas. Por supuesto, las que pueden
tener una defensa más eficaz, probablemente van a lograr más que las que no lo tienen, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y de ahí venía, en el fondo, mi propuesta o nuestra propuesta de darle un rol principal al Estado. Otras cosas que se pueden hacer, que las he leído, no necesariamente las hemos pensado del todo, pero también tiene que ver con lo que decía la senadora Carvajal, en el fondo cómo se logran garantías mínimas para los niños y niñas de tener en el fondo recursos para poder vivir dignamente y eso debiera ser parte fundante, por ejemplo, de lo que hoy día se está conversando en relación al Sistema Nacional de Cuidado, a cómo logramos que las políticas públicas se construyan bajo el principio de corresponsabilidad social de los cuidados y teniendo en el fondo como sujeto de derechos a los niños, niñas, en este caso, que es lo que hoy día estamos hablando, y con un mandato importante del Estado de hacer cumplir esas responsabilidades, con un rol, por supuesto, importante también de garantía de derechos y en la medida de lo posible de algunas garantías mínimas de recursos también. Creo que ahí hay alternativas que se pueden pensar y que son importantes para que de verdad hagamos que esto termine sentándose en nuestro país como un principio de derechos humanos y derechos fundamentales para las familias y por supuesto dentro de la familia también para los niños y niñas. Y además creo que en esto también hay mucha interseccionalidad, porque como coincidimos todas al principio, el no pago de pensión de alimentos es un tipo de violencia económica. Entonces aquí son muchos los fenómenos que se cruzan en esta misma temática y creo que ahí hay que hacer en el fondo esa arquitectura para que todo confluya a lo mismo, ¿no? Desde la persecución y la prevención de la violencia y también desde este otro ámbito de garantías de supervivencia para la familia y los niños y niñas. Muchas gracias, Alejandra. Virginia, por favor. Gracias, presidenta. Estoy muy de acuerdo con varios puntos que han señalado tanto la senadora Carvajal como el senador Sangüesa. Partiendo, por ejemplo, con lo que expone el senador. Efectivamente, uno espera tener normas con perspectiva de género, normas que sean eficaces, normas que realmente terminen no haciendo falsas expectativas, tal como él lo dijo, yo lo comparto absolutamente. Creo que lo que hoy ambos proyectos apuntan hoy a resolver una situación que ya reventó, que ya demostró que estamos en un estado de situación crítica con lo que respecta al no pago de las pensiones de alimentos. Cuando en pandemia se habla que hay un 80% de deudas impagas, estamos hablando de una situación crítica. Por lo tanto, creo que en primera instancia, sacar adelante estos proyectos y con esta mirada en esta dirección, viene a dar una solución rápida, a ya mantener efectivamente en un momento además muy especial, porque estamos todavía bajo una crisis económica y una crisis sanitaria, que no sabemos tampoco cómo vaya a terminar, si la hemos frenado acá o si esto sigue, etcétera. Es tanta la incertidumbre que creo que estos proyectos irían en dirección de dar una solución rápida, oportuna y suplir una necesidad que están teniendo hoy en día las familias en general y en específico las que son monoparentales, donde la mujer es jefa de hogar y que además no perciben sus hijos e hijas las pensiones de alimentos. No obstante, estoy muy de acuerdo con que debería existir una política pública que primero reconozca el daño, que se reconozca el daño que es el no pago de pensiones de alimentos. Y es ahí cuando hablamos, lo dice Alejandra, lo dice Jessica, de la violencia económica, tan invisibilizada en nuestra legislación, tan invisibilizada por los tribunales de familia, por los jueces y juezas. Uno le va a hablar a un juez que está siendo víctima de violencia
y en el fondo argumenta que esa violencia es económica y créanme que no surte ningún efecto. Aún a estas alturas de que hemos hablado tanto de los diversos tipos de violencia que hay contra la mujer y del compromiso que tiene el Estado de Chile con erradicar toda forma de violencia, todavía la única violencia que parece que algo remueve es la física. Cuando uno llega y lo primero que te preguntan es, ¿le pegó? ¿Las amarreó? ¿Tiene lesiones? Recién ahí pareciera que tribunales entiende que se está viviendo violencia y por ende también la están viviendo nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, efectivamente, el poder avanzar en reconocer primero el daño que establece el no pago de pensiones, reconocer la violencia económica y a partir de eso crear una política pública estable y que por supuesto se haga cargo de esto y que puede ser muy variable. Puede ser, por ejemplo, no necesariamente recurrir solo a fondos, a un dinero que el fisco tenga que desembolsar. También podríamos pensar, por ejemplo, en que haya a las mujeres víctimas de violencia económica algún tipo de beneficio expedito para optar a una vivienda, para poder tener una prelación, digamos, al momento de solicitar trabajo, que nos doten de herramientas. Si tampoco necesitamos a lo mejor que nos vengan a solucionar todo el problema que lo ha generado un padre que no quiere cumplir y que por más que busquemos las 1000 formas, puede ser que no consigamos ninguna, porque aquí bien decía el diputado, puede ser que el deudor no tenga más fondos. Y quedamos otra vez donde mismo, no tiene fondos, no tiene bienes, no tiene trabajo, porque por lo general no tienen trabajo, ellos figuran siempre cesantes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí es el rol del Estado quizás de hacerse cargo de dotarnos de herramientas para poder nosotras seguir trabajando en esto, si en el fondo también hay que ser realistas. Lo ideal sería que no nos tuviésemos que sobreexigir, que es lo que nos ha pasado hasta ahora, pero quizás también podría ser más amable el sistema y dotarnos de ciertas herramientas, de tener acceso más rápido, de que se nos reconozca como víctimas de violencia económica, por ejemplo. Y ahí me hace sentido también lo que dice la senadora Carvajal cuando habla de una sociedad responsable. Este problema no es solo de la madre, o como nos decían muchas veces cuando ella comentaba que hace años partimos con esto, bueno, si ustedes escogieron a esos padres, háganse cargo. Bueno, pero si no les gustó tener hijos, así, esas respuestas recibíamos por redes sociales, en distintas partes cuando comentábamos qué proyecto estábamos trabajando. Ese grado de individualismo, de egoísmo, de falta de empatía con las mujeres. Bueno, no les gustó tener hijos, no hay tantos mecanismos, etc. Entonces, quizás sí complementar, luego de que veamos este proyecto, complementar quizás políticas sociales mucho más empáticas con las mujeres que somos víctimas de violencia económica y por ende el abandono que esto genera a nuestros hijos e hijas. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Le voy a dar la palabra a Camila de la Maza de Reformas Legales y quisiera reiterarle también a Camila una inquietud pregunta que estuvo ayer en las exposiciones y que también y otra que sale desde hoy. La primera tiene que ver con el incorporar en este proyecto de ley una cantidad de recursos que permita la formación y capacitación de jueces y juezas en tribunales de familia para una mejor implementación de esta propia legislación, ¿no? Y la segunda es explorar, si no es en este proyecto de ley, tal cual como lo plantea en su última intervención Virginia Palma, la posibilidad de que al menos en aquellos casos en donde el deudor no tenga recursos, no tenga fondos de pensiones, no tenga ninguno de los elementos que el actual mensaje y moción de las senadoras están planteando, mensaje del Ejecutivo y moción de las senadoras están planteando, pueda el Estado resolver como pagador a cargo de luego cobrar indudablemente al deudor, digamos. Entonces, si no se puede como fondo universal, en términos de todas las realidades de los hijos, las hijas y las madres, en este caso, que al menos se explorara la alternativa en función de aquellos casos que lo hemos visto en comisiones anteriores, lo ha preguntado la senadora Núñez, lo ha planteado la senadora Allende, Carvajal, también el propio senador Sangüesa, y quien habla de qué sucede cuando no hay fondos, qué sucede cuando el deudor está en un trabajo informal y no tiene
cómo perseguirse, digamos, sus haberes, etcétera, etcétera. Entonces, que al menos se incorporara esa realidad. Insisto, si no es posible en esto, la voluntad del Ejecutivo en una iniciativa pronta en esa materia. Camila, por favor. Buenas tardes, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a toda la comisión, agradecer a las organizaciones que ayer y hoy han comparecido. Me parece que han visibilizado temas muy valiosos, que es probable que en el trabajo que hagamos con sus asesores y asesoras podamos traducir en buenas indicaciones para mejorar este proyecto de aprobarse la mañana y en la sala la votación en general. Quisiera abordar algunas cosas que se han conversado en esta sesión sobre la posibilidad de la simulación, presidenta, por su intermedio, y como también lo dijo la expositora, siempre nos va a ocurrir que hecha la norma, hecha la trampa. Pero el Ejecutivo, el Legislativo y los poderes del Estado funcionamos en base a un principio que funda nuestro ordenamiento jurídico, que es la buena fe. Y en circunstancias de aquello, eventualmente me podría poner en la situación que una mujer con el padre de sus hijos simule un acuerdo de pensiones que luego va a tener que incumplir por 3 veces seguidas o 5 veces incumplidas para eventualmente, luego de buscar su patrimonio, llegar al fondo de pensión. ¿Es una posibilidad? Sí, pero en general tenemos que pensar primero en el principio de buena fe y luego en la mayoría de los casos. En todos los retiros no conocimos de casos donde se hubiera ocupado esta figura porque teníamos la subrogación y que tenía otro objeto, y eventualmente esto podría volver a ocurrir y quizás podríamos darle una vuelta para evitarlo, pero eso es suponer partir de la mala fe de las personas, para quienes estamos legislando, y eventualmente por una buena causa de evitar esta simulación podríamos terminar perjudicando a la gran mayoría de las madres que está persiguiendo ocupar este mecanismo para el pago de sus pensiones. Me parece que tenemos que dar una vuelta con los asesores a cómo podemos eventualmente evitar esta figura, pero me parece que tenemos que poner en primer lugar a las usuarias que han ido relevando, así como Virginia, como Jessica nos han ido contando en esta exposición. Tenemos que poner esas necesidades en primer lugar y los técnicos ponernos a pensar en el fondo cómo inhibir que estas situaciones eventualmente ocurran. También hay que considerar que el retiro del uso de fondo de capitalización individual obligatorio que dispone esta norma, este proyecto, es de última ratio. Por lo tanto, primero tenemos que ir a buscar dónde hay mecanismos, dónde hay dinero en el fondo. Ese es el principio. Y sobre lo que Alejandra ponía sobre la mesa del eventual traspaso de deuda de padres que no pagaron, hijos que se pagaron con fondo de pensión y que eventualmente generaron que esos padres no tengan fondo de pensión, ayer tanto Javiera Fuller como Javiera Verdugo propusieron incorporar la injuria atroz como una causal para impedir la demanda de alimentos por parte de padres que fueron deudores de pensiones de alimentos. Que esta sería una forma de alguna manera de evitar que esos hijos que tuvieron que hacer uso del fondo de pensión no sean luego demandados de pensiones por padres que nunca cumplieron su obligación, y me parece que eso es una forma y es una indicación que podría ser muy viable. Me parece muy interesante que esto ha salido varias veces por parte de los senadores y senadoras y también por los expositores, como el Estado se hace garante de un derecho irrenunciable para parte de los niños, niñas y adolescentes. Compartiendo esa preocupación, no me puedo comprometer a que eso lo podamos incorporar en el marco de este proyecto, pero recogiendo lo que ha señalado el senador Sangüesa en varias oportunidades, la señora Carvajal y usted, presidenta, me parece que es muy pertinente que podamos hacer una mesa de trabajo y que esta sea una de las materias que sea incorporada en el marco de la reforma tributaria. Nos parece desde el Ministerio, y así lo ha relevado la ministra,
en que la reforma tributaria también tiene que tener perspectiva de género. Y esto, por ejemplo, todas las figuras de eventuales elusiones y delitos tributarios que se generan para defraudar la pensión de alimentos, deberíamos de visibilizar en el marco de esa discusión. La reforma tributaria también debiera abordar estas materias que se han hecho tan patentes y tan potentes en la discusión de este proyecto. Creo que de parte del Ejecutivo tenemos algunas tareas en el marco de este proyecto concretas que tienen que ver con lo que el senador Sangüesa señalaba de caracterizar a los deudores, o sea, saber a ciencia cierta cuántos de ellos están en fondo cero su capitalización individual, cuántos de ellos, por ejemplo, tienen trabajo informal, y en eso vamos a tener que hacer un trabajo con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, porque se supone, porque nuestro desde son aquellas causas que están judicializadas, y vamos a indagar si es que esos datos están disponibles en los portales del Poder Judicial, y vamos a hacer todo el esfuerzo, senador Sangüesa, por su intermedio, presidenta, a poder relevar y caracterizar a estos deudores para que podamos ir afinando la política pública en ese sentido. Y también vamos a hacer las consultas tanto a DIPRES como a Hacienda sobre la posibilidad de hacer estos cobros en los APBs y indagar sobre eventuales formas de reintegro a los fondos, que también nos parece que son relevantes. Por último, Presidenta, me parece muy pertinente la acotación que hace Jessica sobre clarificar los plazos para los pagos y cómo se hacen solidariamente responsables las instituciones. Creo que es algo que podríamos perfeccionar a través de las indicaciones, y así que también tomo nota de aquello. Y vamos a conversar con el Ministerio de Justicia y con el Poder Judicial sobre los recursos para la capacitación, que no solo se ha relevado como una necesidad en el marco de este proyecto, sino también en la implementación plena del registro de deudores. Contarles que el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo muy grande en este momento para capacitar a sus funcionarios y funcionarias para el funcionamiento del nuevo registro. Y creo que en el marco del presupuesto 2023 esto es una materia que deberíamos de profundizar, para efecto que aquello que hemos avanzado lento y a lo mejor no todo lo que hubiéramos podido, pero que ya tenemos vigente, opere de manera eficaz a través de los actores y actrices del sistema judicial de familia. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Camila. Antes, no sé si alguien más tiene algo que plantear, pero yo quisiera pedirle a la Comisión el acuerdo de que podamos, a propósito de uno de los antecedentes que se entregan en esta exposición, como fue la exposición de Comunidad Mujer, que podamos oficiar a la Superintendencia de Pensiones de saber cómo ha sido el pago de las pensiones a partir de los retiros y por qué la diferencia entre solo 3 AFPs que han pagado más del 90% de estas de deudas y en las otras no, digamos, ¿no? Si es que hubiera alguna explicación, no sé si les parece a todas y todos que podamos hacer esa solicitud de información que nos parece importante como antecedente, a lo mejor, ¿no? ¿Dan el acuerdo? Entonces oficiamos. No sé si algún otro senador o senadora tiene algún comentario. Si no, no habiendo más comentarios ni preguntas ni opiniones, queremos nuevamente reiterar el agradecimiento a la ONG Mujer y Madre, a la colectiva Resistencia Materna y a Comunidad Mujer por sus exposiciones, a Camila de la Maza del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer, por esta segunda sesión que nos habíamos dado de audiencias, y antes de levantar la sesión nos convocamos para mañana a las 3:15 de la tarde a dar la votación en general de estos 2 boletines refundidos para poder seguir avanzando con las definiciones de plazos de indicaciones y demás. Así que mañana nosotros votaríamos en general este boletín acá en la comisión, pero con el objeto de que en la tarde se vote en la sala. ¿En general también? No, mañana mismo no se podría votar en la sala porque no está parte de la tabla. No, pero podríamos pedirlo por unanimidad. ¿No?
Es que no alcanza a estar el informe, no alcanza a estar el informe, sí, Paulina. aquí pero sí a la, mire la cara de horror mira. que pusieron los pobres. Ya, ok, pero gracias. sí Solo en la comisión, con el entonces. compromiso de vuelta de territorial poder, y ahí usted como jefa de comité nos puede hacer un tremendo apoyo y hablaremos con todos los jefes de comité para que queden tabla. Bueno, no habiendo más opiniones, consultas o preguntas, agradecemos nuevamente a nuestras invitadas y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias.